agradezco a todas que hubieran llegado a la hora, porque en la primera mesa nos atrasamos un poquito y tuvimos que ir a almorzar. La mesa que vamos a comenzar en este tramo fue coordinada desde la red de historiadoras feministas con sede en Concepción, porque nos dividimos las 4 mesas. Eso quiero aclarar porque el trabajo tanto de recibir resúmenes, que en nuestra mesa llegaron muchas y tuvimos que hacer selección porque no teníamos más espacio. La llamamos Lo social y lo político en clave feminista, movimientos y campos de acción territorial a través de la historia en Chile. Cuando se pensó y decidimos cuál iba a ser nuestra línea en la mesa, que la red de Concepción, consideramos que este tema, a pesar de que era como transversal al Congreso, esto de los feminismos, lo político, y que ahora más bien se hace carne por todos los contextos que estamos viviendo, pensábamos en esta discusión dentro de la historiografía, y como bien en la mañana se planteó, cuando hablamos de historia sea de las mujeres, sea desde el género, sea hoy día historia feminista, que no son lo mismo. Atraviesa un campo bien importante que es la discusión de esto, cómo el movimiento feminista o de mujeres o de agrupaciones tiene que ver con lo político. Lo político y esa tensión con diferenciar lo social. Y que entre las mujeres, los movimientos, se mueven en eso. En eso hemos tratado, sobre todo en los trabajos de historiografía, de no, digamos, desprestigiar lo que significa lo social. Y también ahí entra en juego el mundo público y privado. Entonces, en esto, por eso, el tema de convocar a tanto a mujeres como disidencias sexuales a presentar ponencias, en el comienzo resúmenes, que tuvieran que ver con esto a través de la historia, hasta la actualidad. Cómo eso se tensiona, cómo se estudia, también desde lo situado. Por eso estamos en Valdivia, por eso decidimos que el segundo congreso fuera en regiones, porque lo hemos planteado en conversas, tanto formales como ayer que estábamos cuando llegamos, como esto de estudiar en historiografía ya, decir historia de Chile, para hablar de cualquier movimiento queda como grandilocuente, es decir, cómo esa historia la podemos contar dependiendo de los contextos. También hemos hablado de la clase, del género, de lo racial, de lo étnico, pero no hay que olvidarse de lo territorial. Y lo territorial tiene que ver con estar situada y posicionada, o posicionado, posicionada, en un espacio y un contexto que tiene que ver con economía, con lo que significan contextos culturales, con identidades, como se planteó también en la mañana, e incluso si estamos en un mundo semiurbano, rural, o estamos en islas, o estamos en fronteras, como lo planteaban algunos compañeros. Es decir, esta construcción de un Chile, del Estado, también pasa por estas discusiones políticas de frontera. También viendo algunas preguntas que, cómo se han organizado las mujeres y los grupos disidentes, sus prácticas tanto asociativas a lo largo de la historia, las posiciones que han tomado, si ha habido movimientos. Entonces ese era como el gran marco que planteamos, y agradecemos la gran cantidad de resúmenes que llegaron, y de ahí tuvimos que seleccionar 10 y sucede que van a haber algunos presenciales y otros híbridos, como ha sido la tónica. Y aprovecho inmediatamente de mandarle todas las energías a una de las compañeras que lamentablemente no va a estar, y con eso cierro mi intervención, que es Paula Pérez, que es de la Universidad de la Frontera. De la Universidad de la Frontera, que va a nombrar Camila, que le voy a dar paso a ella, que lamentablemente adquirió COVID. Le enviamos mucha energía y está muy fatigada, muy cansada, que tampoco podía hacerlo online. Pero también la queremos nombrar porque mandó su resumen, quedó seleccionada y era bien importante. Bueno, no dije mi nombre al comienzo, pero yo soy Gina Nostroza Retamán, de Concepción. Y dejo a mi compañera Camila Neves, que también es de Concepción, que va a hacer las presentaciones, y cada persona va a pasar y vamos a ser súper concretas en los tiempos.
se les va a avisar bien y también en la ronda de preguntas para que no afectemos a la siguiente sección y porque a las 7 hay una charla que es sí o sí a las 7. Eso por mi parte. Gracias. Bueno, por mi parte ya me presentaron. Yo soy Camila Neves, vengo también de Concepción y para mí es un gusto estar aquí moderando esta mesa junto a Gina. Y también, bueno, agradezco la presencia de las ponencitas. Para nosotros es súper importante que estén aquí porque de cierto modo también enriquecen bastante el diálogo historiográfico. En primer lugar vamos a presentar, que como bien lo dijo Gina, el título de la ponencia de Paula Pérez, quien por motivos de fuerza mayor, ¿cierto?, motivos de salud, no pudo estar aquí. Ella es magíster de la Universidad de La Frontera y su título de ponencia es La visibilidad de la violencia de género ejercida hacia las mujeres en el discurso periodístico del Diario Austral de Temuco entre 1916 y 1926. En segundo lugar, vamos a presentar ahora la ponencia de dos ponencias, serían Javiera Soto y Valentina Pacheco y también Camila Silva Salinas. Esta ponencia se titula Comprender la realidad para juzgar el rol que en ella nos corresponde, Olga Poblete y el perfilamiento de un nuevo tipo de activismo transformador en el siglo XX. Las compañeras son estudiantes de doctorado de la Universidad de Santiago de Chile. Así que adelante, ¿quién va a exponer? Voy a dejar así como en claro las reglas de la mesa en cuanto a la dinámica. Cuando ya terminen en 2 minutos, antes de que ya sean los 15 minutos, yo voy a avisar, ya para que puedan así ya poder terminar bien sus reflexiones finales al terminar la ponencia. Y también voy a avisar cuando ya sean los 15 minutos, voy a hacer esto con la mano ya para que no haya problemas. Total, aquí están todas esenciales. Adelante, Javier. ¿Me puedo sacar la mascarilla? Sí, tienes que sacarte la mascarilla. Voy a sacarme el largo porque es más fácil que... Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablar en nombre de mis compañeras. Como una de las destacadas mujeres que integraron el MEM, maestra excepcional o activista del Movimiento por la Paz, Olga Poblete es una figura ineludible en la historia del feminismo en Chile. Pese a ello, los estudios históricos sobre sus aportes como pedagoga, historiadora y militante feminista son bastante acotados. Este trabajo es producto preliminar que deviene del diálogo de 3 historiadoras con la convicción de que el cruce de distintos campos historiográficos es una aproximación fundamental para acceder a la complejidad y riqueza de una figura como la de Olga Poblete. Proponemos que este ejercicio historiográfico de articulación es el que permitiría entrever el perfilamiento de una forma particular de activismo social y político, que habría atravesado diversos fenómenos propios del siglo XX, como el rol social de los y las educadoras, las luchas de los movimientos feministas y el posicionamiento de Chile en los grandes debates globales. Olga Poblete, pedagoga. La mayoría de las referencias sobre los primeros años de Olga Poblete provienen de sus memorias o del testimonio de su familia. Su infancia estuvo marcada por haber nacido en 1908 en Táchira, entonces bajo dominio chileno, e hija de una joven madre soltera. Luego de que su familia emigrara a Santiago, Olga realizó estudios secundarios en la sección femenina del Liceo de Aplicación. En dicha época, el liceo era un espacio exclusivo al que accedía un número limitado de jóvenes, pero que fue permitiendo una lenta democratización, expresada tanto en los grados educativos que confería como en los espacios de sociabilidad que propiciaba. En la década de 1920, de gran agitación social y política, Olga estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, titulándose como profesora hasta 1929, con la tesis Bibliografía Pedagógica de Chile. En su paso por esta casa de estudios, también participó en la fundación de la revista Clio, auspiciada por el Departamento de Historia, contribuyendo con el artículo Historia Antigua del Extremo Oriente, India, China, Japón y Asia Central en 1933. De acuerdo a su hijo Humberto, en la década del 30, Olga participó del Grupo Avance para enfrentar la dictadura de Ibáñez. Entre tanto, su experiencia como docente en la universidad y en liceos fue continua.
Esto facilitó su constante actualización disciplinar, que puso a disposición de sus colegas en iniciativas de perfeccionamiento docente y entablar redes con académicos de otras universidades. Su carrera profesional estuvo marcada por su quehacer simultáneo como jefa de trabajos de la Cátedra de Historia Universal del académico Juan Gómez Milla entre el 31 y el 34, y como jefa del Departamento de Estudios Sociales en el Liceo Experimental Manuel de Salas el 35, implementando una asignatura innovadora orientada a vincular a los estudiantes con la realidad social. En el marco de este trabajo realizó publicaciones historiográficas que contribuirán a la publicación de textos curriculares. Progresivamente, su actividad docente se consolidó con su desempeño como profesora auxiliar de la Cátedra de Historia Universal entre el 46 y el 52 en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, siendo la primera mujer en el Departamento de Historia. Poblete llegó a ser, de hecho, en 1968, directora de dicha facultad, consagrando su carrera académica y cristalizando su autoridad como docente e historiadora. Desde el 45 trabajó en el Plan de Renovación Gradual de la Educación. En esta época viajó a Estados Unidos para desarrollar estudios de posgrado en el Teachers College de la Universidad de Columbia, tras lo cual asumió como profesora auxiliar en la Universidad de Chile. Aquí, como formadora de profesoras, fue reconocida por sus métodos de enseñanza innovadores, como el trabajo directo con documentos históricos. Esta propuesta se materializó en la publicación del texto Documentos para el Estudio de la Historia de la Antigüedad, el 53, donde argumenta que la historia posee una función inspiradora, negando que sea movida al pasado, sino una herramienta para comprender el presente. Su reflexión política también se instala en el plano internacional y transnacional, como se observa en su correspondencia con Gabriela Mistral hacia 1952, donde reconoce que las mujeres chilenas están luchando para evitar un convenio de cooperación militar con Estados Unidos. Bajo esta misma lectura es que se debe comprender su visita a Pekín, a sus 44 años, para participar del Congreso de los Pueblos del Asia y el Pacífico. En dicho viaje pudo establecer contacto con mujeres y organizaciones, plasmando sus impresiones y pesquisas en 2 obras. Hablemos de una China Nueva, el 53, y 3 ensayos de historia cultural china en 1955, los cuales situaron sus reflexiones en un plano global y que adelantaron la labor de conferencista que habría de realizar las siguientes décadas. Olga Poblete, catedrática. La preocupación de Poblete por el panorama internacional se desarrolló en la década del 40 con su pasantía en la Universidad de Columbia. Su estancia en Estados Unidos, inmediatamente después del lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Japón, fue una de las primeras experiencias de ella vinculada al activismo internacional. La creación del Movimiento Mundial por la Paz, el 49, con Olga Poblete como su secretaria general, respondió a las preocupaciones internacionales levantadas tras la evidencia del poder de las armas de destrucción masiva, en un contexto de posguerra. Olga Poblete replicó simultáneamente esta organización a nivel nacional, con ella a su dirección. Al observar la trayectoria de Olga Poblete como catedrática de la Universidad de Chile entre el 51 y el 71, se observa un progresivo perfilamiento historiográfico e ideológico no solo hacia otras regiones del mundo, sino también a procesos geopolíticos de alta relevancia en su contemporaneidad, como la descolonización de África y Asia. Problema que adquirió gran centralidad en sus cursos de historia contemporánea y de la colonización europea. De este modo, Poblete fue configurando la cátedra como un espacio de imbricación entre la enseñanza y el activismo político internacional. Ciertamente, la simpatía más no pertenencia de Olga Poblete al Partido Comunista Chileno ha sido uno de los aspectos que ha facilitado la interpretación de un posicionamiento sutil sobre el supuesto de una precarización laboral e intelectual derivada de su compromiso político. Sin embargo, la revisión de la práctica catedrática de Poblete revela un grado de afinidad no solo con el PC chileno, sino también con las directrices político-ideológicas del socialismo internacional. Esto se hace evidente al revisar su informe como presidenta de la delegación chilena al Segundo Congreso de la Paz en 50, donde narra el interés que le provocó la intervención del delegado soviético al discutir la situación de los pueblos de África y la posibilidad de que el Movimiento por la Paz adoptara resoluciones al respecto.
Es importante destacar la valoración de Poblete a la intervención del delegado soviético, quien disuadió a sus pares de la posibilidad de una acción coordinada, argumentando una potencial precarización de la amplitud del movimiento por la paz. Esta visión, consonante con la política internacional soviética del período de coexistencia pacífica, marcaría el tono del movimiento por la paz y la producción de Poblete, lo cual se hace evidente tras su participación en la Conferencia de los Pueblos de Asia y el Pacífico por la Paz en China a fines del 52. En los libros resultantes de su visita se ve que Poblete caracterizó la política exterior china bajo los mismos términos de coexistencia pacífica que eran planteados desde el socialismo internacional. 5 años después, el quiebre sino-soviético es una coyuntura muy interesante para observar el posicionamiento político y catedrático de Poblete, al cual tenemos acceso fundamentalmente por el periódico del Partido Comunista Chileno El Siglo, el cual anunció y difundió conferencias realizadas por Olga Poblete prácticamente de manera exclusiva. Ante un inminente quiebre sino-soviético, la actividad docente de Poblete tendió a desviar su foco desde China hacia el panorama histórico y actual de los procesos de independencia nacionales en África y Asia. Así, el 60, Poblete dictó una conferencia en la Universidad de Chile titulada 1960, Año de África, cuando en simultáneo el Congreso de Partidos Comunistas y Obreros del Mundo realizó una declaración que relevaba la misma situación de África y de las luchas de liberación nacional. Por lo anterior, no se quiere aducir una suerte de sumisión ideológica o política, sino más bien dar cuenta de que Olga Poblete había consumado un notorio posicionamiento político mediante la implicación de un activismo internacional, su pensamiento ideológico y su rol docente, lo cual se cristalizó con la adjudicación del Premio Lenin por la Paz en 1962 y tanto más al ser convocada por el presidente Salvador Allende para la organización de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Chile el 72. Única mujer participante de la conferencia, Poblete declaró a la revista Chilena en Viaje que esta instancia era de gran interés para la mujer chilena, cada vez más implicada en los asuntos internacionales. Como se puede ver, la docencia, el feminismo, el activismo internacional se demostraban implicados y actuantes unos sobre otros, como una acción distante de barreras, distanciamientos o decisiones. Olga Poblete y el militantismo feminista. La sensibilidad que Olga Poblete desarrolló desde el mundo de la educación y las experiencias que la conectaron de manera directa con el acontecer global fueron perfilando un posicionamiento político claro contra la avanzada del imperialismo y el armamentismo, con una adhesión a los movimientos por la paz y una preocupación por la situación de las mujeres en Chile, en América Latina y el mundo. Este posicionamiento se desplegó en los espacios feministas en los que Poblete participó. Primero, siendo consejera de la Unión de Mujeres de Chile e integrando el movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, en 1940, y luego en su lucha contra la dictadura de Pinochet. Sin embargo, más que responder a determinadas coyunturas, su preocupación por las mujeres fue transversal en su trayectoria de vida. Como narra en distintas entrevistas, su primer acercamiento al feminismo fue a través de su colega y militante comunista María Marchand, quien le invitó a participar del MEMCH tras el interés de Poblete por una exposición fotográfica sobre la presencia de la mujer en la historia, organizada por el movimiento en 1940 y presentada en el Museo de Historia. Esto la llevó a cuestionar su rol como profesora de historia. Reconociendo nunca haberse interesado antes por el tema de la mujer, Poblete llegó a ser secretaria general del MEMCH en 1946. Su profunda adhesión se debió a la amplitud y pluralidad que este espacio representaba. Para Poblete, el MEMCH, y cito, tuvo el mérito de haber sido en nuestro país el primer movimiento femenino organizado militante, con permanencia y continuidad en el tiempo, que realizó un gran aporte al movimiento femenino chileno en cuanto a doctrina, organización y reafirmación de la personalidad de la mujer. Este movimiento comprendía la emancipación de las mujeres ligada al perfeccionamiento de la democracia y, por tanto, inserta en las luchas populares. Así, el compromiso del MEMCH y de Poblete era con las mujeres y la sociedad en su conjunto. 50 años más tarde, Poblete ya poseía 65 años de experiencia que la llevaron a organizarse con otras mujeres ante la dictadura.
Entre otras acciones, Poblete participó en la creación de la Agrupación de Mujeres Democráticas del 73 y en la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia el 71. Para ella, la rearticulación del feminismo en dictadura significó la emergencia de una fuerza nueva que tomaba nuestro relevo con creatividad, con coraje y mayor amplitud. Aunque en algunas entrevistas esbozó sus intentos por tomar un rol secundario en la reactivación del movimiento, ciertamente su figura dotó de historicidad a un quehacer político que recogió demandas e ideas del MENS del 35. Por ejemplo, la lucha por democratizar plenamente la sociedad y el desafío de construir un movimiento unitario con demandas concretas y estrategias políticas propias, y cito, vincular a las mujeres chilenas con el movimiento femenino internacional. En una entrevista en 1993, Poblete definió el feminismo como un movimiento organizado de estudio, autoconocimiento, percepción, no solo de situaciones de abierto atropello, sino también de origen de estos, dentro de las mismas mujeres por desconocimiento, inercia, sumisión y sobre todo ignorancia sobre ellas mismas, su cuerpo, sus sensaciones y reacciones y las motivaciones de su conducta. Además de los múltiples espacios que Poblete habitó y las muchas conferencias que realizó, destacamos sus inquietudes y contribuciones por historizar la trayectoria de un movimiento que poco eco había tenido en la historiografía hasta ese entonces y que de alguna manera sostenía ese desconocimiento sobre la propia historia, sobresaliendo su biografía de Elena Cafarena y el estudio realizado sobre el Día Internacional de la Mujer. Y a modo de balance, para ir cerrando, muy en sintonía con su idea de que las mujeres, cito, tenemos derechos que reivindicar y la experiencia nos enseña que la emancipación de la mujer tiene que ser obra de ella misma, Olga Poblete actuó, generó conocimiento, enseñó y dejó un legado que nos invita a avanzar en la dirección que nos lleva a forjar nuestra propia emancipación. Para ello, es imprescindible mirar cómo desde su figura podemos generar puentes históricos de articulación de demandas y de fraternidades femeninas que den cuenta de una red de mujeres, de ideas y acciones que nos permiten mirar el feminismo desde sus profundidades, complejidades y posibilidades de construir nuevos horizontes. Aún por descubrir y comprender, este trabajo aspiró a arrojar ciertas luces sobre la trayectoria de Olga Poblete, la cual estuvo cruzada por diversas preocupaciones y espacios de acción que perfilaron un tipo de activismo político que no necesariamente se construyó desde los límites establecidos por el sistema de partidos políticos, sino desde la articulación de prácticas y espacios que posibilitaron el desarrollo de una profunda reflexión sobre la historia y el feminismo, atravesando algunos de los debates más relevantes de su época. Así, Poblete desarrolló un pensamiento político amplio y diverso, que recorrió prácticamente todo el siglo XX y que merita ser más explorado y reconocido por la historiografía y los feminismos actuales. Al final del siglo, y tal como fue consignado en la revista chilena Marea Alta, Olga Poblete se convirtió en una profesora de historia que hizo historia. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Bastante interesante la investigación que realizaron. La ronda de preguntas va a ser de modo general después ya de todas las ponencias de esta mesa. A continuación vamos a presentar la ponencia de Esperanza Díaz Cabrera. Ella es magíster de la Universidad de Santiago de Chile, con su ponencia Unidas Somos Más, coordinadora de mujeres en el Gran Concepción durante la dictadura cívico-militar. Adelante, Esperanza. Tienes 15 minutos. ¿Lo vas a proyectar? No, ¿Sí? Ya. Ah, ya. sí. Bueno, primero. Ahí está el video. Ahí te. Bueno, comenzar primero agradeciendo el espacio, el encuentro, a quienes hacen posible igual este encuentro entre historiadoras feministas y ver un poquito en qué estamos en cada parte del territorio. Bueno, yo les voy a comentar un poquito y les voy a conversar acerca de una coordinadora de mujeres que se desarrolla en Concepción durante la dictadura cívico-militar, y en realidad es un acercamiento, una aproximación a esta coordinadora porque pareciera ser que es la primera sistematización que existe de este espacio. Entonces, voy a ir leyendo y comentando. Diversas organizaciones de mujeres formaron parte del conjunto de las luchas contra la dictadura cívico-militar a lo largo del territorio. La masividad y presencia que alcanzaron en dicha resistencia
¿cierto? Derechos humanos, subsistencia, de lucha armada, ¿cierto? Protestas callejeras, feminismo, las poblaciones. Comenzó prontamente a ser estudiada y analizada por diversas estudiosas y activistas. En tanto, trataron de entregar ciertas interesantes pistas acerca de la forma organizativa que tomaron estas organizaciones, también las tensiones que existían al interior de estos grupos, la forma de hacer política desde las mujeres, y en cierta forma, ¿cierto?, para lograr dar cuenta de la masividad y protagonismo que asumieron durante este periodo. Entre las múltiples aristas que presenta este movimiento, que pudieron ser muchas, hoy día nos vamos a enfocar sobre una bien destacada que tiene que ver con la alta capacidad de articulación que tuvieron. Y en nuestro imaginario generalmente aparece, ¿cierto?, la Coordinadora Mujeres por la Vida de Santiago. Sin embargo, en este sentido, para la zona de Gran Concepción, reviste de gran importancia otra coordinadora que no es esa que nos está en el imaginario, sino que otra coordinadora que es la Coordinadora de Mujeres en Gran Concepción, que recibe varios nombres a lo largo de su trayectoria. Y esta coordinadora logra aglutinar distintas organizaciones, entre ellas la Agrupación de Familias Detenidos Desaparecidos, CODEM y MUDECHI, que son organizaciones que están también presentes a nivel nacional, pero también grupos específicos de Gran Concepción, que son el Movimiento de Mujeres Independientes, Madres Universitarias, Casa de los Colores, Contingente Martugarte, MUDEFACIP, entre muchas otras organizaciones del territorio. Estas organizaciones son, bueno, lo que les estoy comentando ahora es parte de una investigación de la tesis del magíster, que lo que hace es rescatar por primera vez toda la trayectoria y la riqueza del movimiento de mujeres y feministas en Concepción. Entonces, a partir de ese hallazgo y de entender cómo se organizaron estas mujeres, aparece, de hecho, a partir de las propias entrevistas, la existencia de esta coordinadora. Y ahí entonces, bueno, aparte de que uno de los objetivos era identificar si había o no habido interrelación entre ellas, se levanta este artículo que, como les digo, tiene un carácter bien exploratorio porque es la primera sistematización que hay. Y además, la existencia de estas organizaciones o el por qué decido, ¿cierto?, centrarme en esto tiene que ver con una experiencia política, que obviamente estos estudios tienen un sentido totalmente político. Tiene que ver con un proceso que se dio en la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Concepción, que marca un hito, yo creo, dentro de la historia del feminismo y del movimiento de mujeres en Conce, que tiene que ver con la articulación de alrededor de 40 mujeres intergeneracionales que logran hacer un profundo ejercicio de memoria a partir de la autonomía feminista en Concepción. Entonces, primera vez que muchas mujeres cuentan, hablan, muchas por primera vez cuentan y aparecen en estas organizaciones. Entonces ahí uno dice, bueno, hay una historia que invocamos constantemente, pero con un imaginario igual centrado en la capital. Entonces nos vamos dando cuenta que tenemos nuestra propia historia y que no está bien. Entonces, a partir de ahí surge esta investigación y este capítulo que les estoy presentando. Y para ello también logramos entrevistar alrededor de 20 mujeres que fueron parte de esta coordinación y que además es especialmente emotivo porque mañana van a presentar un documental en la mañana, estas protagonistas de esta historia precisamente. ¿Y por qué? Bueno, creemos que es importante, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos pensar, ¿cierto?, que es lo mismo que Santiago, pero el Conce tiene, por supuesto, sus particularidades. Siempre es interesante ver qué ocurría en otros lugares, porque claramente cuando hablamos de que hay mucho estudio o hay harto estudio sobre las mujeres en dictadura, están centrados en Santiago y cuesta mucho salir de ahí. Y hay que considerar las idiosincrasias, las trayectorias, para también entender el presente. El feminismo, el movimiento feminista actual en Conce no es igual al de Santiago, no es igual al de Punta Arenas o al de Chiloé. Entonces, es ahí la importancia de ir a la región y de entender de dónde venimos, para explicar igual nuestra actuancia política. Actuancia lo tomamos, ¿cierto?, de la Margarita Pizano, para no decir militancia. Estas organizaciones, así como otras durante el periodo, comienzan prontamente a hacer latente la necesidad de apoyarse, de coordinarse y de hacer confluir su actuancia bajo el objetivo común de derrocar a Pinochet y a la dictadura. Para determinado fin, estas organizaciones propusieron sus diversos andares, lo que les permitió una interesante interrelación entre ellas que se expresará de diversas maneras. En este sentido, algunas preguntas que aparecieron fue: ¿se habrán interrelacionado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué características tuvo? ¿Qué impacto público tuvo? ¿Qué significó para las protagonistas siempre, ¿cierto?, de ser parte de estos espacios? Y en tanto así el objetivo fue identificar, descubrir y caracterizar la interrelación existente entre hasta 8 organizaciones que se logran detectar, que tienen una constancia más grande, ¿cierto?, pero que en el fondo son una multiplicidad gigante de organizaciones y cosas. Entonces, en estas redes, las organizaciones de mujeres establecieron diversas redes que, en términos como para aclarar, se dividieron en dos, que son las microredes, que también, sobre todo en torno a una colectiva allá de Concepción, que era el Contingente Martugarte,
que es una colectiva que surge de las mujeres prisioneras políticas que caen en el 80 hasta el 88, 89. De hecho, la prisión más larga, una de las prisiones más largas en dictadura de una mujer ocurre con Arinda Ojeda allá en Concepción. Y ellas entonces logran generar una cantidad de red de apoyo porque parte de la premisa somos presas, no presos. Y entonces ahí son mujeres del MIR, del PC, que logran articular ahí. Entonces yo digo como micro redes porque eran más del tú a tú de una hora. Y la otra es esta gran coordinadora que ahí vamos a ir cantando. Entonces, esta coordinadora, como les decía, surge en Concepción en el año 83, ahí hay ciertas discrepancias entre una y otra fecha, pero más o menos va por ahí. Y tiene dos elementos importantes. El primero, cierto, es que cada organización mantiene su autonomía dentro de este espacio, que había que pertenecer igual a una organización para hacer de este espacio, porque era una coordinadora en un colectivo. Y el segundo elemento interesante es que cada organización sumó mucha gente a este espacio de coordinación. Tenían un trabajo territorial muy potente antes de crear esta coordinadora, entonces tiene harto impacto. Somos poquitas, decían ellas, entonces parten diciendo, no les voy a citar porque son muy rumorosos, pero ellas dicen, éramos poquitas, entonces ¿qué hacemos? Nos articulamos y se articulan, no sé, Mudechi Coden, que eran MIR y PC, por ejemplo, más todas estas otras organizaciones que no se posicionaban desde los partidos, con la necesidad imperiosa, ¿cierto?, de agruparse luego de considerar que cada organización por sí sola no tenía la fuerza y la energía que les podía dar una coordinación más amplia. Y esta coordinadora logra aglutinar aproximadamente 10 grupos de mujeres, los que mantendrán distintos niveles de participación. La presencia de organizaciones con diversos objetivos y posicionamientos en el interior de la coordinadora permite enfatizar en el carácter pluralista e intergeneracional que presenta, en la que resaltan principios tales como la constante lucha por la unidad y el respeto sobre el que se instituye esta orgánica, cuya función básicamente era organizar actividades en contra de la dictadura, centrado principalmente en el activismo. Se reunían ahí una vez a la semana, ¿cierto?, en eso. Esta idea de la unidad es recurrente en los testimonios de nuestras compañeras y señalan que el objetivo de la unidad siempre fue prioridad. No obstante eso, esta organización estuvo exenta de tensiones, principalmente asociadas al tema partidista, las que en pos de esta unidad, ¿cierto?, se resolvían rápidamente. Sin embargo, comienza paulatinamente a resquebrajarse. Es decir, este intento unitario se vio afectado por dos grandes razones. Por un lado, la reestructuración de los partidos políticos y la vuelta a esta política tradicional formal, es decir, gracias por su participación, ahora lo tomamos nosotros, y muchas mujeres que eran de la coordinadora tenían doble militancia, entonces también optaron o sentían esta idea, que podemos debatir, de que la política real era del partido y aquí era un ayudismo nomás a esta rearticulación de lo formal, de lo real, del acceso al poder. Y por otro lado, ¿cierto?, la salida de la dictadura generó, que no solo ocurrió con el movimiento feminista, sino con el movimiento popular en general, generó estos aires de triunfo, que entonces ya después, ¿para qué me voy a organizar tanto si ya Pinochet se fue?, ¿no? Entonces esos dos que tienen que ver con una reflexión final y que también tienen que ver con el momento actual de los procesos de institucionalización de los movimientos, ¿no? Entonces, en definitiva, una vez que se va desconfigurando la opresión directa, ¿cierto?, se va perdiendo la unidad discursiva básica que compartían entre estos grupos y logra evidenciarse las fisuras que con tanto esfuerzo, ¿cierto?, había logrado mantener. En este sentido, nos invita a reflexionar acerca del temor que tenían estas organizaciones en relación a la injerencia que pudiesen tener los partidos, evitando ante todo partidizarse. Y esto entonces también, en el sentir de ellas, ¿cierto?, hacía que no quisieran hablar de política. Entonces ahí, ahora, cuando hacen, ¿cierto?, la revisión de esa historia, decían, hacíamos política y hablábamos política y éramos políticos. Pero en ese momento sentían que la política era esa, hablar de los partidos, tomarse el poder y derrotar a Pinochet. Entonces ellas sentían que era una coordinadora más bien activista y no tan reflexiva y no tan elaboradora de discursos políticos como ahora quizás lo digo. Otro elemento importante tiene que ver con esta frase que muchas dijeron, todo se centraba en Santiago. Una de estas tensiones refleja de esto de que todo se centraba en Santiago en el nombre de esta coordinadora. En un momento coincidió y se llevaron mujeres por la vida y cuando en Santiago aparece se cambian el nombre rápidamente en Conce para no hacer lo mismo. Y en este sentido enfatizan mucho nuestras compañeras, como decía, en decir que no tenían relación con la coordinadora de la capital e incluso, y aquí quiero citar, que si bien puede ser cuestionado en el sentir de la época, dice: Mujeres por la Vida en Santiago es una organización que trae la concertación,
Esas Mujeres por la Vida se forma cuando estaban coordinados todos los partidos, los socialistas, los MAPU, que eran los partidos socialdemócratas. Ellos son los que crean esa organización de Mujeres por la Vida. Y entonces vimos que eran las jerarquías políticas de los partidos socialdemócratas y nosotras estábamos en otro. Esa era un poco la lectura que realizaban a partir de lo que estaba ocurriendo en Santiago. De hecho, cuentan que viajan a Conce a invitarla a formar esta coordinadora y ella les dice, no, si nosotras ya la tenemos y queremos seguir en esto. Y esto es interesante porque a pesar de que el CODEM y el MUDECHI es a nivel nacional, y aún así las mujeres del CODEM y MUDECHI de Conce deciden tomar esta distancia. Bueno, eso es un poquito más. Unidas en la calle, como se conoce, mención rápidamente algunas principales acciones que hicieron que era el foco principal de esta coordinadora, y al respecto solo mencionar un par que ellas cuentan con mucha emoción, de hecho es muy entretenido poder escucharlo. Una es la Teletón, un año que se hizo la Teletón allá en Concepción. Ellas se ponen al final del acto y sacan lienzo y se ponen a gritar y a interrumpir el acto de la Teletón, y son fuertemente reprimidas, aparte como estaban atrás, les dieron un mazo y pasó como de medio piola la represión, pero fue muy fuerte. Y esa es una actividad que... Ay, no, ya. Bueno, muchas actividades. No puedo contarlo. Una que sí que la que me quiero detener es un congreso nacional que se hace el 87 en Concepción. Y este congreso es súper importante porque marca el quiebre de la coordinadora, a pesar de haber sido el hito más importante que ellas logran levantar, genera y marca el quiebre de esta organización porque ahí se empiezan a meter los partidos políticos. Y de hecho, estas mujeres dicen que es el primer congreso nacional en Chile. Y bueno, revisando la historiografía, en Santiago ya había habido dos antes. Y eso entonces no hace más que demostrar la falta quizás de sintonía o esto de que Conce no hace eco de lo que ocurre allá, y insisten en que el primer Congreso Nacional de Mujeres se hace el 87 y reúne más de 300 mujeres en Concepción. Es un esfuerzo muy importante. Este trabajo en redes significó para estas mujeres un gran influjo en su actuancia, de ser colectivos chicos o grandes, ¿cierto? Pero ser colectivos, a hacer una amplia colectividad que además todavía se encuentran por las calles de Conce e invitan constantemente a este trabajo en red. La valentía, el reconocimiento de unas con otras, ¿cierto? Y a modo de palabras finales, entonces, mencionar que la rápida aproximación, ¿cierto?, de esta primera sistematización de esta tremenda historia, que no estaba escrita, que creo que es importante insistir en aquello que es tremendamente importante, deja muchas puertas abiertas, entre ellas analizar las formas distintas de hacer política de parte de las mujeres, y validarlas y poner en valor la trayectoria más allá del resultado, porque es fácil hacer historia cuando ya sabemos lo que pasó luego. La autonomía asumida por esta coordinadora, que si bien tenía que ver con esta idea de no quebrarse, pero igual trabajan todo el tiempo y hablan mucho a propósito de lo que habla la compañera, de la autonomía. Y ahora hacen reflexiones mucho más potentes también a la del presente. El peso que tienen las salidas institucionales en estos ricos procesos de álgidos movimientos políticos sociales en las calles, y que para las mujeres no es novedad que cada vez que se han alzado mucho salidas institucionales y viene este decaimiento, ¿cierto? ¿Qué aprendizaje nos deja? El constante debate que nos remite nuevamente al institucional versus lo autónomo, que la Constitución está ahora bien fuerte con el nivel nacional. La importancia de construir una historia, ¿cierto?, de saber que tenemos historia y no empezar constantemente de cero. Entonces el aporte, de hecho las nuevas generaciones feministas en Conce por lo menos recurren constantemente a nuestras mayores, ¿cierto?, y quieren saber mucho cuáles son los límites y las posibilidades que tienen las organizaciones respecto de solo demandas concretas, como en este caso, bueno, que era una gran demanda que no existía a nivel de dictadura. Cuáles son las continuidades, la importancia de lo regional, cómo lo vemos como un insumo para nuestras prácticas políticas. Y finalmente, entonces, decir, ¿cierto?, que esperar que estos temas sean un aporte a la construcción de los movimientos de mujer y feminista, evitando esa constante sensación de extranjería, de vacío, y que nos permite posicionarnos desde una rica historia que nos identifica y sostiene, y que además nos permite el diálogo, porque están en las organizaciones aún estas compañeras que estudiamos y con las que conversamos. Eso. Muchas gracias, Esperanza. Justo 15 minutos. Me pareció muy interesante tu estudio, de hecho es bastante territorializado, muy situado, ¿cierto? Y eso enriquece mucho también el debate historiográfico. A continuación vamos a presentar la ponencia de Luz María Narbona, Daniela Schroeder y Valentina Salinas.
La responsable de esta investigación es Luz María Narbona, quien está acompañándonos, ¿cierto?, hoy. Ella tiene un postítulo, ¿cierto?, en archivística y es máster en historia de las ciencias de la Universidad de Barcelona. Su investigación se titula Boletinas feministas, publicaciones del movimiento de mujeres en dictadura. Adelante, Luz María, ¿puedes sentarte acá? Para que te muestre. ¿Tienes 15 minutos? Sí. ¿Proyectar un PowerPoint? Sí. En el caso de ustedes, sí, por favor. Sí. Hay una chaqueta que puede ser tuya. No, de Ana López. Sí. Acá parece que... Igual hay que ver, porque aquí se está funcionando. Para presentar. Ahí para presentar la señoría. Está grabando tu imagen. Parece que aquí están. De repente los computadores tienen la entrada. Ahí está la entrada. De repente desaparecen en los computadores como un permiso como para compartir todos los archivos que tú tienes en el celular. De repente le pide un permiso. ¿Necesitas apoyo? Es que quieren presentar que Betento se está conectando a su celular. Ahí está. Ahí está. Sí, la resolución que tengo. ¿Tú dices que vaya pasando la disposición? Sí, porque vaya a tener un minuto, a menos que te pongas acá y luego un computador para la otra pizza. Sí, para que sea más pequeño. De repente, que se me último, no se me reinicia la llamada Zoom. Entonces yo voy activando el audio. Buenas tardes, compañeros. Esta presentación es un poco para contarles un proyecto Fondar que junto a Daniela Schroeder y Valentina Salinas realizamos el año pasado, que buscaba poner en valor publicaciones de mujeres de organizaciones feministas de Santiago. Hacer la aclaración a propósito de la presentación pasada. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. El título de esta presentación se llama Boletinas feministas, publicaciones del movimiento de mujeres durante la dictadura. En América Latina y en Chile en particular, los años 80 fueron el escenario de la reemergencia de las escrituras feministas. En formas de boletines, de pasquines, de revistas académicas y políticas, las mujeres plasmaron sus experiencias y problematizaron su realidad. Julieta Kirkwood escribía en los años 80 que asumir la sociabilidad pública va a ser un manifiesto, el uso contemporáneo de la imprenta por las mujeres en el mundo es notable, y algo de eso es posible hallar en Chile en este último periodo considerado. Sin embargo, y a pesar de esta proliferación de ejercicios de escritura, había que ser enfática en señalar, como lo han sido antes una infinidad de mujeres, que la reconstrucción de los contenidos expresados por las propias mujeres organizadas, preferentemente en relación con lo político, resulta complejo por la escasez o carencia de registro de presencia y acción en el ámbito político global. Julieta Kirkwood agregaba también que nunca se termina de comprobar la magnitud del silencio y la invisibilización de la mujer al interior de la historia de los oprimidos. En este sentido, identificar y reflexionar en torno a las publicaciones periódicas escritas por mujeres resulta fundamental para contribuir a robustecer la historia de las mujeres y del movimiento feminista. Las boletinas que trabajamos a lo largo de esta investigación se han conservado a lo largo de años y permanecen dispersas en distintos hogares y archivos del país. En su mayoría, las que hoy podemos revisar fueron resguardadas gracias al ojo atento de organizaciones sociales, ONG y militantes que supieron reconocer el valor histórico de unas hojas cuya fragilidad material podría haber engañado a muchas.
Así, a lo largo de nuestra investigación, hicimos un catastro general de todas las publicaciones periódicas producidas por organizaciones de mujeres durante la dictadura, para lo cual revisamos diferentes archivos de la capital: el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional, el Archivo Nacional de la Administración y su Fondo de Organizaciones Sociales, el Archivo de la Fundación de la Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC y el Archivo de las Memorias de la Resistencia Taller Sol. Y así logramos contabilizar al menos 50 publicaciones distintas a lo largo del territorio nacional. De este corpus general seleccionamos 5 publicaciones para nuestro proyecto provenientes de Santiago. Que fueron Palomita, que fue elaborada por la agrupación Las Domitilas; Furia, hecha por la Federación de Mujeres Socialistas; Boletina Chilena, realizada por el MEM 83; Vamos Mujer, elaborada por CODEM, que era un comité de defensa de los derechos de la mujer; y Boletín La Morada, elaborada por Casa de la Mujer La Morada. Procuramos entonces que nuestra selección diera cuenta de la diversidad y profundidad del movimiento de mujeres, en la que estuvieran presentes boletinas producidas por mujeres pobladoras, organizaciones feministas, autónomas y organizaciones cercanas a partidos y movimientos políticos. Vamos a girar. Aquí hay algunas fotos del movimiento de mujeres por el socialismo. Luego aquí hay fotos de Boletina Chilena, elaborada por el MEM 83. Fotos del Boletín La Morada, elaborada por la Casa de la Mujer La Morada. Furia, por la Federación de Mujeres Socialistas. Palomita, por la organización Las Domitilas. Y Vamos Mujer, por CODEM. El conjunto de publicaciones seleccionadas está enmarcado por una diversidad de orientaciones políticas, autorías y géneros textuales, que dan cuenta de la heterogeneidad del movimiento de mujeres y feministas de la época. Hubo algunas organizaciones que reunían a mujeres, pero que centraban su praxis política en la lucha contra la dictadura, mientras que otras organizaciones fueron impulsando una política que hoy podemos reconocer como feminista, aunque en la época muchos no se identificaron públicamente con este término. Para precisar, en la época quienes fueron las únicas que se identificaron con el término feminista fueron las mujeres de la Casa de la Mujer La Morada. Las boletinas nos permitieron entender que el feminismo no solo se desarrolló en sectores de la clase media universitaria, como podía ser el Círculo de Estudios de la Mujer y posteriormente la Casa de la Mujer La Morada, sino que también surgió en sectores populares de mujeres pobladoras, como se puede leer en las páginas de Vamos Mujer y Palomita. La dictadura del movimiento feminista y de mujeres. En Chile, la segunda ola del movimiento feminista y de mujeres se desarrolló en el contexto traumático de los 17 años de dictadura. Su surgimiento debe entenderse en el marco de la emergencia de diversos movimientos sociales que proliferaron ante la crisis de los partidos políticos, debido a su ilegalización y al terrorismo de Estado. A pesar de la tendencia a la desarticulación social producto de la represión y las nuevas políticas neoliberales, Manuel Bastidas destaca que el vacío que dejaron los partidos fue llenado por la sociedad civil mediante el crecimiento de una infraestructura organizacional de alcance nacional. Tempranamente se formó tanto el movimiento sindical como el de derechos humanos, ambos estrechamente vinculados con una incipiente lucha organizada de las mujeres. Pronto, dicho movimiento se articuló con diversos actores sociales, protagonizando la resistencia de esos años feroces. Sin embargo, tanto la memoria social como la historiografía y diversas investigaciones sobre el periodo del movimiento feminista y de mujeres han invisibilizado esta situación, hecho que esperamos contribuir a revertir con este proyecto. Durante la dictadura, el movimiento feminista y de mujeres presentó una cronología similar a otros movimientos sociales de resistencia, pues se vincula directamente con los cambios en las políticas del régimen, pero además posee características, contradicciones y transformaciones propias. Lejos de haber tenido un único núcleo inicial, el movimiento emergió desde distintos frentes. Sí, es que se desconecta como... ¿Se reinicia el micrófono? Sí, el de ayer. A ver. Ahí se vuelve a conectar. Ya. Entonces, lejos de haber tenido un único núcleo inicial, el movimiento emergió desde distintos frentes, desde las organizaciones populares de subsistencia, las organizaciones de familiares de víctimas de la represión y también de los sectores que organizaron en torno a las opresiones y luchas específicas que vivían las mujeres. Con el tiempo, estos distintos polos de organización social y política de mujeres fueron dialogando, generando articulaciones, pero también tensiones propias de las complejidades que atravesaron este movimiento. Las publicaciones.
El amplio y heterogéneo movimiento feminista de mujeres no solo desplegó su fuerza realizando diversas actividades en los barrios y manifestaciones en el centro de las ciudades, sino que también creó sus propios medios de comunicación, principalmente boletinas, que se construyeron como espacios públicos propios, amplificando las ideas y luchas impulsadas por el movimiento. El desarrollo de una prensa alternativa fue un fenómeno transversal en las organizaciones sociales y políticas de la época, frente a la necesidad de contrarrestar la desinformación y la manipulación que caracterizaba a la prensa hegemónica. Y también frente a las necesidades internas de cohesión, las organizaciones crearon sus propias publicaciones que les permitieron mantener una comunicación constante entre sus integrantes y simpatizantes. La gran mayoría de estas publicaciones periódicas fueron boletines, salvo en el caso de Furia, que se perfiló más bien como una revista. Debido a su extensión, que se perfiló, creadas por organizaciones de mujeres de diversa naturaleza, pero que tuvieron como experiencia común tanto la resistencia a la dictadura como el posicionamiento público de problemáticas específicas de la mujer. En este escenario de censura y represión política, las publicaciones optaron por no incluir la información que suele encontrarse en las primeras páginas, como el equipo editorial. Es más, casi ninguno de los textos publicados llevó los nombres reales de sus autoras. En nuestra investigación hemos llegado a identificar 5 tipos de autoría: las que utilizan el nombre completo de las autoras. Esto sucedía principalmente cuando las autoras no eran parte de la organización, como aquellos casos que reprodujeron fragmentos de textos ya publicados. Las que utilizan seudónimos, como Julieta Kirkwood, que usó el nombre de Adela H. en Furia. Las que firman con un nombre de pila, aunque desconocemos si correspondan a sus nombres reales. Y las autorías colectivas a nivel de organización. Y finalmente las que constituyen como anónimas. Como señalamos anteriormente, en términos generales, se trata de un conjunto de publicaciones breves marcadas por una heterogeneidad de orientaciones políticas, autorías, temas y géneros textuales. Respecto a los temas, distinguimos al menos 2 grandes problemáticas, presentes en casi todos los números, que se vinculan de diferentes maneras como en las diferentes volatinas. Por una parte, se destaca la denuncia contra la represión y las violaciones a los derechos humanos ejercidas por la dictadura, como la presión política, la tortura, la violencia político-sexual, el exilio y tantas otras formas de terrorismo de Estado, como también las luchas por lograr la verdad y la justicia llevadas adelante por distintas organizaciones. Por otra parte, destacaron las problemáticas vinculadas a la violencia y opresión contra las mujeres, tanto a nivel de experiencias concretas que sufrían día a día, como a nivel de las estructuras sociales, políticas y culturales. Junto con abordar su situación de opresión, las publicaciones además pusieron el foco en la organización y las luchas de las mujeres por superar esa condición y avanzar hacia su liberación. Aquí destacan diversas temáticas como el trabajo doméstico, la historia de las mujeres, las luchas feministas, las demandas de las organizaciones, movilizaciones como el 8 de marzo, actividades y encuentros, la naturaleza del patriarcado, la sexualidad y el derecho a la anticoncepción. Dentro de este amplio corpus hay algunas publicaciones que se enfocaron en promover actividades en torno a la lucha feminista que imponen una reflexión en torno a la condición de la mujer, como el boletín En la Morada, y otras que destacaron por visibilizar y potenciar las luchas de las mujeres pobladoras, así como también su relación con las organizaciones populares en contra de la dictadura y a favor de una verdadera democracia, como fue Palomita o Vamos Mujer. Las publicaciones periódicas del movimiento social de mujeres también fueron heterogéneas en términos de la función que jugaron. Aquí en ese primer Ahora sí. sí. El tiempo, Ya. Las publicaciones periódicas del movimiento social de mujeres también fueron heterogéneas en términos de la función que jugaron en el marco de sus organizaciones, lo que se manifiesta diferencia en algunos de sus rasgos principales. Por ejemplo, la Casa de la Mujer en la Morada, que tenía un lugar, un espacio concreto donde las mujeres podían articularse y reflexionar, sirvió más bien como un informativo de las actividades y un llamado a asistir a ese espacio. Cambio, boletinas como Palomita, donde las domitilas no contaban muchas veces con un espacio, sirvió más como textos reflexivos de larga extensión. Así también Los por Furia o Vamos Mujer. A pesar de las limitaciones propias de las precarias condiciones materiales de producción, las organizaciones también supieron hacer de la dimensión gráfica de los boletines un espacio de creatividad y comunicación.
Utilizando el mimeógrafo y una serie de otros procedimientos y técnicas artesanales, desplegaron recursos visuales diversos, mezclando tipografía y letras manuscritas, fotografías tomadas muchas veces por las mismas protagonistas, e ilustraciones y cómics elaborados por mujeres o copiados por ellas mismas. Por ejemplo, en Boletina Chilena es muy claro cómo se mezcla la letra manuscrita, no sé si nos ven aquí arriba, con la letra más impresa. Javiera Mansi y Nicole Christie, en su libro Resistencia Gráfica, hablan de la trastienda gráfica como un espacio en el que se es posible identificar una trama de vínculos, prácticas y procedimientos que atraviesan los distintos momentos que le dieron forma a los afiches políticos de las resistencias que ellas estudiaron. El encargo, el diseño, la impresión y la circulación. De modo similar, las boletinas son una suerte de objeto que cristaliza en el tiempo una trama siempre móvil de organizaciones de mujeres, de boletines populares, de prensa feminista latinoamericana, y que, si ampliamos al máximo, está compuesta principalmente por mujeres que resistieron a la dictadura organizándose, debatiendo, protestando, escribiendo, editando, fotografiando, ilustrando, diagramando, imprimiendo, distribuyendo y leyendo. Una de las formas en que este tejido social se manifiesta en las boletinas es la pluralidad de voces que se leen en sus páginas, dándoles un carácter especialmente polifónico. Las boletinas fueron en sí mismas un llamado a las mujeres a tomar la palabra. Así, sirviéndose de múltiples recursos y prácticas, las escasas 4 u 8 páginas de algunas publicaciones lograron reunir una pluralidad de sujetas de enunciación. Esto se observa, por ejemplo, en la presencia constante de textos que se enuncian desde un nosotras, como solían hacer las domitilas en Palomita. En esta misma línea, en boletinas como Furia, Boletina Chilena y Palomita, se dedicaron páginas completas a reproducir cartas de mujeres que expresaron sus solidaridades del exilio, lo cual da cuenta de las redes que existieron entre organizaciones de mujeres en Chile y en el extranjero. Por último, esta trama de voces y publicaciones se puede observar más sistemáticamente en Boletina Chilena, en parte producto del carácter del MEMCH 83 como coordinadora de organizaciones de mujeres. Algunas de sus secciones más notables fueron Las mujeres escriben, en que destacaron nuevos libros escritos por mujeres, y Prensa Alternativa de Mujeres, donde comentaron brevemente las nuevas ediciones que iban saliendo entre otras boletinas, además de dar cuenta, por supuesto, de las actividades que como coordinadora iban llevando adelante. A modo de conclusión, los resultados de la investigación fueron presentados recientemente en un sitio web que se llama boletinasfeministas.org, donde están digitalizadas todas las boletinas. Es muy bueno. En boletinasfeministas.org, donde pueden encontrar diversos textos que contextualizan y ponen en valor las boletinas junto con la digitalización de sus números. Sostenemos que todas estas voces son fundamentales para contribuir a una historia y memoria feminista que ponga en el centro la organización y experiencia de las mujeres, que las haga visibles como colectivo y que las muestre a través de su propia mirada. Creemos que estos documentos exigen construir una historia y memoria que sea feminista, no solo por abordar el movimiento como tema, sino también por adoptar esa perspectiva en particular. Nos interesa una historia y memoria feminista que no repite la narrativa de las mujeres excepcionales, la narrativa de las grandes hazañas propia de la política masculina, sino que dé cuenta y valorice el tejido de trabajo que sostiene a un movimiento que apostó, como lo hace todavía hoy, por interrogar todas las dimensiones de la vida. En ese sentido que leemos hoy, ese es el sentido en que leemos hoy a las boletinas, relevando toda la trama de trabajo colectivo que hubo detrás para dar vida a cada uno de estos números. Esa es la invitación que les queremos hacer. Ahí está. Así se puede ver las boletinas en la página. Súper. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que, de hecho, con esta investigación que nos pusiste, se puede generar un diálogo bien interesante con la expresión de esperanza, ¿cierto? Para la ronda de preguntas, va a ser bien provechoso eso. Bueno, la próxima y la última presentación de esta mesa sería la presentación de dos investigadoras, Cristina Moyano Barahona y Valentina Pacheco Parra. Valentina Pacheco es estudiante de doctorado de la Universidad de Santiago de Chile y Cristina Moyano es doctora en Historia también de la Universidad de Santiago de Chile. A continuación nos va a presentar Valentina la investigación titulada Periferias discursivas durante la postdictadura, debates intelectuales sobre el feminismo en la revista de crítica cultural Chile 1990 y 2007. Adelante, Valentina. ¿Te puedes sentar acá para que...? Sí. A ver si puedes presentar. ¿Va a presentar algún PPT o sí? When you start the PowerPoint,
Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar esta investigación que forma parte de un artículo que hemos escrito junto a Cristina Moyano. Esta investigación recoge el debate intelectual en torno al feminismo que se registró en la revista de crítica cultural, que de aquí en adelante la voy a mencionar como RCC, entre 1990 y el 2007. Años en los que se desplegó con fuerza la narrativa de la gobernabilidad de la transición a la democracia y que fue contestada con mayor o menor sonoridad desde distintos sectores y espacios textuales que se definieron como críticos tanto al modelo neoliberal como al tipo de democracia protegida que comenzaba a generar una experiencia de incompletitud que llenó los sentidos de las demandas sociales por mayor democratización que reemergieron con fuerza a partir del 2005. Viene también a recoger y reordenar las huellas del debate feminista que no desapareció con el retorno a la democracia. Si bien se instaló la metáfora de que en los años 90 existió un silencio feminista, es relevante reconocer las sinuosidades de dichas discusiones que se resignificaron con el retorno de la democracia y que no solo se redujeron a la pugna inicial que eclosionó aparte del movimiento social de mujeres y sus intelectuales, es decir, el binomio Estado-sociedad civil. Respecto de la definición sobre el lugar desde donde se debía realizar las luchas para lograr la erosión del patriarcado y la conquista de derechos por igualdad de género, sino que transitó otro espacio y se conjugó con otras reflexiones, generando un nuevo corpus conceptual y analítico conectado con territorios globales, donde circularon nuevas y nuevos referentes y emergían otras problemáticas previamente no abordadas. Así, a partir de estos nuevos corpus, desde los años 90, comenzaron a estar disponibles en el léxico político-cultural un conjunto de categorías que permitieron repensar la realidad y actuar sobre ella. Ahora bien, la revista de crítica cultural fue una empresa política cultural liderada por Nelly Richard y quienes provenían de la escena avanzada, grupo de artistas, literatos y cientistas sociales que formaron parte de la oposición a la dictadura militar en una clave intelectual más que militante partidaria. Su grupo fundador estuvo conformado por Nelly Richard, Carlos Lepe y Carlos Altamirano, Eugenio Dittborn, Ronald Kay y Catalina Parra, además de quienes provenían del grupo CADA como Raúl Zurita, Diamela Ortiz, Loti Rosenfeld, Fernando Balcells y Juan Castillo. Desde sus inicios en 1990 se definieron de forma ecléctica, interdisciplinaria, para fomentar escrituras oblicuas, parafraseando a la Nelly Richard, que permitieran generar un puente entre los debates sobre el saber, el poder y la cultura, que circularon en los años 80 en el nuevo escenario democrático. Nacía a propósito del diagnóstico de que era urgente disponer de nuevos corpus textuales para reinterpretar al presente y anticipar futuro, particularmente a través de nuevos lenguajes que cruzaran la teoría social, la crítica estética y cultural. La búsqueda de nuevas formas escriturales, incorporando nuevos conceptos y nuevas temáticas, se observa en la intensa red intelectual de la que la revista formó parte. Desde sus primeros años mantiene un férreo diálogo con la revista argentina Punto de Vista, dirigida por Beatriz Sarlo, republicando artículos en Chile y viceversa, así como con su par mexicana Debate Feminista. Sin embargo, la RCC fue más allá de su espacio y se conectó con los debates norteamericanos sobre estudios subalternos, el deconstruccionismo postmoderno de Derrida, entre otros. Una heterodoxia muy rica y compleja que nos permite demostrar al menos dos cuestiones. Una, que el Chile de los 90 estaba fortaleciendo nuevas redes de conexión en el campo intelectual y, por otro lado, que el debate crítico a la transición estaba situado en unos márgenes globales que permiten dar cuenta de una intención contrahegemónica. En particular, respecto de las redes feministas, la red establecida entre la revista de crítica cultural, la Radio Tierra, la editorial Cuarto Propio y la Casa de la Mujer La Morada, fue uno de los circuitos más permanentes y fructíferos que se pueden encontrar a lo largo de los 36 ejemplares de la revista, tanto en la producción y promoción de conocimiento relativo a la condición de la mujer, el feminismo y el género,
como también en la realización de actividades en las que orbitaron las y los intelectuales que, en disonancia o no, cohabitaron los márgenes de la cultura, que se definía como contrahegemónica a las narrativas de la élite concertacionista. Huella de eso es que podemos observar con mayor frecuencia el avisaje de programas de doctorado y de magíster de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que muestra la reactivación del campo académico universitario con el que estuvo vinculado la revista y sus receptores, y particularmente a partir de 1996, cuando comienza a ser parte de la red de difusión del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. De este modo, y de acuerdo a lo señalado por Sonia Montesino, a partir de 1990 es posible constatar el surgimiento de los estudios de la mujer y de género en el campo universitario chileno, surgimiento que tiene como característica el ser impulsado desde afuera, en tanto iniciativa de docentes con experiencias en ONGs o en el extranjero, y presentar múltiples estrategias. Sin embargo, ya en el ejemplar número 12 de la Revista de Crítica Cultural, publicado en 1996, es donde esta sociabilidad toma un cuerpo mucho más reflexivo, a través de la reunión de reflexiones de las distintas encargadas de estos programas, para dar cuenta de sus avances, sus dificultades en el financiamiento y su reconocimiento como una temática relevante para el desarrollo democrático universitario. Nos detuvimos en la relevancia de estos programas de estudio que emergieron en la década del 90, que no solamente fueron en la Universidad de Chile, sino que también en otras universidades de Santiago y de región, debido al diálogo que establecieron con la RCC, tanto por el intercambio que se produjo al compartir intelectuales que produjeron conocimiento en ambos espacios, como también para construir mutuamente un circuito que profundizó en las discusiones en torno al género, el feminismo y lo que algunas autoras denominaron como el signo mujer, generando un corpus teórico, formalizando un léxico cultural y construyendo experiencias académicas, intelectuales y militantes de nuevo cuño en el Chile de la postdictadura. El debate en torno al feminismo dentro de la RCC circuló dentro de una red en la que participaron sistemáticamente Nelly Richard, Yamela Ortiz, Eugenia Brito, Raquel Olea, Kemio Garzún, Adriana Valdés, entre muchas otras intelectuales. De una u otra manera, las mujeres que escribieron o se encuentran publicadas en la revista contribuyeron a hacer circular un lenguaje que instaló la relación entre lo femenino y lo político-cultural desde distintas disciplinas, con algunas líneas de continuidad con los debates gestados en las décadas anteriores, pero que fue rápidamente adquiriendo un carácter cada vez más confrontacional con los teóricos de la transición y su tecnocracia. Si bien el contexto en el que surge la Revista de Crítica Cultural coincide con las expectativas que posicionaron al Servicio Nacional de la Mujer, creado en el 91, como un aparato estatal estratégico que recogería las demandas del movimiento de mujeres de los años 80, este se mostró insuficiente al momento de dar profundidad, densidad y perspectiva crítica a las preocupaciones de las mujeres, las cuales fueron recogidas en mayor o menor medida por la Revista de Crítica Cultural. Así, para comprender la forma en la que la Revista de Crítica Cultural registró los debates relativos al género, el feminismo y la crítica cultural feminista, es necesario primero observar dos discusiones contextuales. Primero, los desafíos de la acción feminista en el periodo postdictatorial, y por otra, la forma en la que las autoras de la revista conceptualizaron y significaron la transición a la democracia. Ambos elementos se enraizaron en las expectativas de un horizonte democratizador para las mujeres, que, lejos de cumplir con las demandas articuladas a fines de los años 80, se tensionaron a la luz de la institucionalización y burocratización de los llamados asuntos de mujeres. Desde ese escenario se examinó críticamente el reconocido eslogan «Democracia en el país y en la casa», que tanta presencia alcanzó durante las movilizaciones antidictatoriales de los años 80, ya que para Raquel Olea, quedó fragmentado en dos sintagmas. Uno enunciando una realidad, democracia en el país, y el otro transformado en una interrogante diferida, y en la casa. Al respecto, Raquel Olea es profundamente crítica del carácter que tomó la democracia durante los años 90, catalogándolo como un espacio de fantasía, como un deseo político que nunca estuvo en la voluntad de los sectores concertados para instalar la democracia en el país.
De este modo, la discusión en torno a la democracia y la adhesión hacia el proyecto levantado por quienes tomaron la conducción del proceso transicional resquebrajó los aires de unidad que había ostentado el movimiento de mujeres. Quizás los esfuerzos más constantes de unir a todos los sectores feministas fueron a partir del rol jugado por las ONG, como también la continuidad periódica de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, y la creación de los encuentros nacionales feministas, los que desde 1991 convocaron a mujeres de distintos sectores sociales y de diversas vertientes políticas. Por tanto, dos de los grandes desafíos que tuvo el movimiento en este periodo fueron, por una parte, instalar en la opinión pública los discursos en torno al género y el feminismo como parte de un proyecto político propio, y por otra parte, contrarrestar el vacío de un referente del movimiento feminista que fuera amplio, pluralista, participativo y democrático, capaz de avanzar más allá de los límites coyunturales de los gobiernos de turno. En este contexto es que resulta relevante destacar que fueron precisamente las feministas escritoras de la revista de crítica cultural desde donde emerge tempranamente el concepto de postdictadura, una denominación que antes de ser temporal es epistémica y también política. Si bien los debates en torno a la transición y la postdictadura fueron permanentes y abordados desde distintas perspectivas en la RCC, podemos afirmar que hubo una apertura para interrogar este periodo en clave feminista, particularmente posterior a la experiencia de la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, organizada por la ONU en el 95, el cual abrió un espacio que movilizó a las organizaciones de mujeres y feministas, a la clase política, a la iglesia, entre otros, para definir las posturas que se expondrían en esta conferencia. Precisamente la posibilidad de que este debate se abriera hacia sectores que en última instancia atendieron las demandas de las mujeres, llevaron posteriormente a repensar los pactos democráticos, los consensos y las circunstancias de una transición que ha hecho posible negociaciones de lo femenino, según indica Raquel Olea. En suma, el orden desmemoriado de la transición y sus políticas de consenso dan forma a un correlato identitario de la revista desde una perspectiva femenina, que pusieron en tela de juicio la relación democracia-patriarcado. Así, aunque la revista de crítica cultural se haya constituido desde y para una red de intelectuales amplia pero definida, de todos modos contribuyó en la producción y transmisión de estos saberes, sobre todo porque muchas de las mujeres que escribieron o se publicaron en la misma no agotaron sus reflexiones y participación en la sociedad, sino que sus textos se fueron transformando en referentes epistémicos para un movimiento que en los últimos años ha logrado una densidad tal que ha permeado, cuestionado y problematizado hasta lo más profundo de la estructura social, patriarcal, democrática, neoliberal. Con todo, a lo largo de este artículo, que fuimos trabajando también haciendo un desglose más de las conceptualizaciones que se van integrando dentro de la revista, muy propias de esta línea de constructivista de Derrida que mencioné en un inicio, a lo largo de este artículo hemos querido ir delineando los contornos del debate, los conceptos articuladores, ese léxico cultural del feminismo de fin de siglo y, por cierto, las sociabilidades y redes que le permitieron hacerlo circular, permitiendo un examen crítico de la postdictadura dentro de la postdictadura. Dentro de los términos destacan a priori los de crítica cultural feminista, subalternidad, género, feminismo, deconstrucción, falogocentrismo, sistema sexogénero, diferencia sexual. Todos ellos, como parte de un mismo acervo, sustentan la subversión de la línea editorial de la RCC para cuestionar el signo mujer, marcado por la diferencia sexual. Es tal vez la densidad política otorgada al feminismo y los estudios de género lo que hizo y hace de la revista de crítica cultural una de las redes textuales de producción de conocimiento que más potenció estos temas a nivel nacional e internacional a través de un permanente intercambio de reflexión en un momento de la historia de Chile en los que se evitaba el conflicto y se privilegiaba el pacto social. Gracias. Antes de... porque hay gente que está conectada, ¿no es cierto? Está Álvaro Berrios y la red de Valentina, pregunta Valentina. Porque pueden hacer preguntas Por chat y agradecer las presentaciones
Y entonces ahora se da la palabra para preguntas. Yo tengo varias, pero quiero que no acaparar mi... ¿Quién quiere preguntar o comentar? Pero sí, para que... Tengo una pregunta como muy técnica, pequeña. Ya, falta. La página, dan cuenta de, por ejemplo, de todas las revistas que visitaron, todas las boletinas que visitaron, o la página ya está con el análisis como cuerpo que ustedes armaron para dar cuenta de la multiplicidad de las boletinas. No, la página da cuenta específicamente de estas 5 boletinas cuando analizamos las publicaciones y hacemos un pequeño como introducción del movimiento de mujeres en general, pero habla sobre estas 5 boletinas en específico, estas otras 50 porque esta investigación se inserta además en la tesis doctoral de una de mis otras compañeras. Entonces ella a lo largo de su tesis doctoral va a abarcar las otras 45 que le quedan. Dar como primer acercamiento de inserto. Vale. Pero están todas digitalizadas. ¿Y están con una cubierta de un artículo o algo así? ¿O eso va a ser después? Eso va a ser, vamos a ver, pero está el texto como bien completo de la página, si tú quisieras como revisarlo, está todo ahí. Y la Voy a empezar acá para que se grabe porque esto no está en directo, pero después lo vamos a subir y son interesantes las preguntas. Entonces se muestran aquí. ¿El artículo ese dónde lo puedo encontrar? El artículo de la revista va a ser publicado en la revista Historia de la Universidad de Concepción. Ahora en diciembre creo que está por publicar. Vale. Sí. Vale. Gracias. Ya. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta. Se puede Sí, acercarse al computador porque las preguntas y todo eso se va a grabar y se va a subir después al Facebook. Entonces, Nadie más acercado adelante, voy a poner yo no me pregunto. Pero si acercamos el computador, Es que parece que no se puede. Pero acá hay otra puerta. está conectado. Sí. Está conectado acá a su web, por favor. ah, tú dices como el Claro, computador como acercarse. el computador. Ah, Sí, sí, se puede. la cara que está completa. Vamos para allá. Para no pasar pasa. Porque las preguntas también son parte de eso, entonces son interesantes que se escuchen. Espera que te muestre. Sí, primero quería felicitarte por tu trabajo. Yo quería saber, como a propósito de esta búsqueda por diferenciarse de Mujeres por la Vida por parte de la coordinadora y nombrar la concertación, quería saber, aparte de militantes que nombraste tú, quiénes son las sujetas que componen esta coordinadora, si es que se diferencian de Mujeres por la Vida y a lo mejor hipotetizar por qué, si es algo propio de Concepción en este caso y por qué no del sur. Eso que... La última yo creo que tal como tú planteas como muy difícil porque en realidad no es más estudio, como te digo, esto es una pincelada que de hecho hay una compañera en entonces que está haciendo su tesis de pregrado como ya solo de la coordinadora, como para dar más respuesta y más amplitud al estudio. Y respecto a lo primero, claro, hay una multiplicidad de composiciones porque lo que pasa es que este es el último capítulo y otro capítulo que da cuenta de la trayectoria de cada una de las organizaciones que luego participa de la coordinadora. Y en esa parte de la tesis se hace como un recorrido también respecto de las historias personales, de quienes constituyen o de quienes accedieron a la entrevista, respecto de qué las motive, cuáles son los caracteres. Entonces ahí tenemos mujeres que ingresan por primera vez a participar políticamente, mujeres que, por ejemplo, ahí también está la contingente Martugarte y Casa de los Colores, que son abiertamente feministas, que son más jóvenes, otras que son con la historia más larga. Entonces es súper heterogénea la composición de este espacio y por ende de la coordinadora después. Sí, yo quería saber, me refería a si hay mujeres pobladoras, mujeres niñas de casa, porque me parece que Mujeres por la Vida es más un movimiento de profesionales en su mayoría, mujeres de clase media. Entonces quería saber cuál es la diferencia, como ellas buscaban diferenciarse también de este espacio. Quería saber si se debía a la composición también del grupo. Puede ser también, que también puede ser otro tema de por qué se diferencian, pero ellas reconocen y hablan, de hecho no esta cita nomás, pero que nosotros leídas, hablan de que son pitucas, por ejemplo, las de Santiago. Entonces claramente hay también una posición, aparte de quizás lo regional, respecto de la posición de clase que tienen las de Conce, que no sé si será en general, también si todo eso hay que verlo, de hecho no sé si habrán
zonas del país que tendrán tan sistematizada su experiencia en dictadura, o si es que tuvieron también. Entonces, claramente hay un distanciamiento que tiene también que ver con eso. Por ejemplo, de todas las entrevistadas, muchas eran pobladoras, o tenían trabajos, pero trabajos no encumbrados, sino que trabajos más bien de obreras o trabajadoras. Sí, efectivamente. Gracias. ¿Más? ¿Yo puedo mostrar algo? Sí. Que a mí me parece importante o interesante más bien como la relevancia histórica que ha adquirido Mujeres por la Vida en Santiago en relación a otras organizaciones de mujeres. Como que se dice que muchas veces Mujeres por la Vida, yo he escuchado incluso que Mujeres por la Vida es hoy día Mujeres por la Vida porque tenían a la Kena Lorenzini. Entonces hay un registro gráfico como muy potente en relación a las otras organizaciones de mujeres. Como que creo que también es como que Santiago no solo estaba Mujeres por la Vida, sino que como en un contexto más pituco, porque también está la Casa de la Mujer La Morada, que tenía como Julieta Kirchhoff, que también eran como de la misma situación socioeconómica, la misma clase, pero también había mujeres pobladoras como las Domitila u otras como organizaciones que creo que a la luz de la historia hay algunas que han como relevado más que otras, y en la práctica y en los 80, yo no sé si Mujeres por la Vida tenía más relevancia, por ejemplo, que la Casa de la Mujer La Morada, o que otras organizaciones. Sí, pero, por ejemplo, Mujeres por la Vida, yo no lo tengo claro, por eso pregunto. ¿Mujeres por la Vida era un espacio articulador? Sí. Entonces, por eso yo hacía la pregunta, porque está una coordinadora de Mujeres por la Vida también, las otras son... Pero MECH 83 también era una coordinadora. Ya. Y que agrupaba a más de una... a muchas organizaciones, partían siendo 20. Quiero, para que no sea como un diálogo, quiero llegar, igual dar vuelta, y quiero, ahí justamente para responder algo. Sucede que en Concepción, esta coordinadora que plantea, que investigó Esperanza, en la reflexión de cómo en las regiones tenían como filiales, como fue el MENCH antiguo, histórico, que tuvo también en las ciudades, y ahí hay otro fondar bien bonito, de María Fernanda Ortiz, que sacó unas boletinas, que yo casi por ahí voy a mostrar, justamente el MENCH en los años 30 clásico en región, en la región del Biobío. Y hay claras diferencias de clase, de situaciones territoriales, y eso también se ve en el caso de la coordinadora, porque por ejemplo el CODEM, que era a nivel nacional, en Concepción, y acá tú lo planteaste, y ahí donde está el tema de cómo se puede seguir reinvestigando y volviendo a investigar las mismas organizaciones, porque en Concepción, a través de los testimonios y de boletines que sacaron allá, se plantearon un momento feminista. Y eso le significó un quiebre con el MIR, para muchas, en lo territorial en Concepción. Entonces, eso significa esas trayectorias que son diversas, más micro, que significó para ella en un momento, esto se hizo explícito, en una reunión, hubo debate, pero también por todo lo que significa la dictadura, nos salió hacia afuera. Y siguieron siendo CODEM, pero a la vez así como subversiva, así como la insumisa, como dice Raquel Olea, que le tomé ese concepto hace poco. Entonces, ahí están las diferencias. Y aunque Mujeres por la Vida, por el tema de la vida, donde estaban las agrupaciones de derechos humanos, por lo menos en Concepción era una multiplicidad de clase media alta. Esperanza nombró ahí que estaban las mujeres universitarias, que eran las madres, y así se presentaron, las madres de los universitarios detenidos en las primeras protestas y todo lo que pasó en la Universidad de Concepción. Y a su identidad eran madres, y eran de una clase alta, media alta. Entonces, eso. Claro, y sucede que entonces ahí tenemos que esas particularidades se tienen que seguir investigando bajo eso, porque eso no está registrado. Pueden aparecer en boletines, pero también a través del lectorio oral. Y aquí aprovecho de preguntar, puedo preguntarle a cada una algo, porque me parecieron muy interesantes. La primera ponencia sobre Olga Poblete. Tú planteas, ¿dónde está? Estoy figurante ahí, que ella en un momento se da cuenta, dices tú, que no se había preocupado de esto de las mujeres, y tú planteas el concepto de los feminismos y no hablas de feminismo. Quisiera que te refirieras a eso, como en el discurso, lo que produjo Olga Poblete, se plantea desde esto: nunca me he preocupado de esto, que es feminismo. Segundo, para Esperanza, ya con ganas de muchas preguntas,
Entonces voy a pasar a la de las boletinas, que yo las conocí a través de Facebook y me pareció genial porque dije yo, si hubiéramos tenido este material, pero también para mi tesis, lo hubiera podido utilizar y lo he difundido mucho porque ahí está lo que hacemos las feministas de poner acceso libre y hacerlo nosotras mismas, de que son fuentes primarias. Entonces agradezco que se hubieran sumado y preguntar también sobre lo que era el trabajo de la comitiva, porque ellas como que se alejan de todas las otras que pudieran hablar más, porque no todas conocen acá quién es la comitiva. Y lo hago en relación que también mañana vamos a tener un premio a Rosa Soto y a un mundo del feminismo que es autónomo y de otro estilo, en diferencia de los que están acá. Y la última, que me hizo recordar muchas cosas, porque yo leía la crítica cultural, la revista de la ley, al comienzo, cuando partió, no entendía nada de muchos de los textos. Creo que todavía me cuesta entender. Y creo que fue, y voy a partir de mi experiencia, leerlo y cómo circuló en un circuito supuestamente de universidad y todo. Que también tú hablaste de que al construir el discurso era contrahegemónico. Entonces ahí me entra la duda de que la escritura de una revista, que era bajo un circuito que te explicaste muy bien, situado, quiénes eran, la academia, podemos hablar de un movimiento contrahegemónico. ¿Partimos con el orden? Sí, bueno, habría que irme por las ramas, como para explicar a quienes quizá entraron un poquito después de que nos presentaran. Lo que les hablé hoy día es un proyecto que estamos haciendo de manera compartida y colaborativa entre 3 compañeras del doctorado de Sáenz. Y que a partir de conversaciones en distintos contextos nos fuimos dando cuenta que los intereses historiográficos de cada una, que son muy distintos, aparecía Olga Polet. En ese sentido, Camila, que su tesis de doctorado no es sobre educación ni educadoras y educadores, sí se interesa mucho por esos temas y la parecía evidentemente la figura de Olga Polet como alguien muy importante. Yo me dedico a la historia política y la historia internacional y me pareció Olga Polet. Y también escuchando a la Vale hablando de su tema, le pareció también Olga Polet. Aquí hay algo, tenemos algo y claramente esta mucheraza que es multidimensional requiere una aproximación multidimensional. Y en ese sentido decidimos hacer esta triple entrada de estos como 3 grandes ángulos quizás, desde los cuales acercarse a Olga Polet y tratar de comprender un poco no solo su persona, sino el efecto que tiene y el activismo que fue desarrollando en la sociedad. Y en ese sentido, como mencioné, yo me dedico a la historia política y a la internacional y me estoy dedicando a aprender de la Vale, que se dedica a la historia de la mujer y a la historia de género. Entonces esta era solo una introducción para tirarle la pelota a ella, porque creo que es quien mejor puede responder a tu pregunta, pero ahora de manera contextualizada. Sí, de manera particular en cuanto a la pregunta que realiza, esto es algo que ella menciona en una entrevista que da. Y dice que, claro, cuando va a esta exposición que hace el MENTE en el año 40 sobre la presencia de la mujer en la historia, dice, bueno, soy profesora de historia y nunca me había preocupado de la historia de las mujeres. Entonces ahí ella habla como de su contradicción, o de esta contradicción que la motivó un poquito más a trabajar también, a integrar el MENTE, posterior a esa experiencia, y además también ir incorporando en sus estudios históricos a la mujer. Entonces, más o menos por ahí iba la línea de lo que mencionábamos en el artículo. Como una autopregunta. Claro, una autocrítica, ella la plantea de esa manera. Gracias. Poletinas, por acá, una pregunta de Domitila. La Domitila fueron un grupo de pobladoras de la zona sur de Santiago que se reunieron inicialmente en torno a la construcción de artilleras y terminaron siendo un movimiento particular muy potente en torno a la lucha contra la dictadura en términos generales, pero a la reflexión en torno a la posición de la mujer en términos más particulares. En esa época había al menos en Santiago, una discrepancia muy fuerte entre algunas mujeres que encontraban que la lucha por las mujeres
era un tema secundario en relación a derrocar la dictadura, y en otras que creían que podían ir de la mano. Y creo que las dominicas también causaron por esa segunda opción. O sea, ellas eran muy contrarias a la dictadura, muy defensoras o luchadoras por una verdadera democracia, pero además como teorizaban mucho dentro de su condición de mujer, además no solo en términos más como teóricos, sino también utilizaban muchos otros recursos, tenían mucho humor, incluso el mismo concepto como de palomita, como de ser pajarona, como de estar como, no sé, como que creo que es un grupo de mujeres muy importante durante la dictadura. Ah, eso era el de la palomita. Sí. Lo de contrahegemónico. Sí, lo de contrahegemónico. Bueno, pensando también en que la revista de crítica cultural, como había mencionado en la presentación, como contempló una gran red intelectual, pero muy acotada por en sí mismo, este carácter contrahegemónico lo planteábamos no porque estuviera fuera de los márgenes institucionales, porque en el fondo la revista fue institucionalizando también varias temáticas, sino que también por los esfuerzos que tuvo la revista de instalar estas temáticas en un contexto determinado que es desde la transición a la democracia. Y también la perspectiva desde la cual estaban abordando el feminismo y el género, que eran muy contrarias a las perspectivas desde las cuales la estaba planteando el CERNAM, o desde las cuales la estaban planteando los gobiernos concertacionistas. Entonces, desde ese lugar planteamos la revista como estar analizando o discutiendo y debatiendo estos temas desde una postura contrahegemónica, desde ver el feminismo, el género, la crítica cultural y feminista desde este otro lugar más marginal que va tomando presencia en algunas universidades por medio de estos programas de magíster, ¿cierto?, diplomados, pero que parten muy de a poquito, trazando también estas redes, pero fuera del margen institucional más burocrático, más desde la institucionalidad. Como eso. En la otra todavía están en ponencia, así que tenemos más tiempo de unas más preguntas o comentarios antes de irnos al café, porque hay un desfase con la otra mesa. Aprovechen. Preguntas, comentarios. O sea, como yo añadir una cosa como respecto a lo que tú mencionabas y de la importancia de la Lina Lorenzini del registro, esto como también de gestionarse la propia existencia también de mujer con la vida, bueno, el documental también que salió. Pero también yo creo que, claro, había una cuestión política ahí que era súper determinante, porque efectivamente eran las mujeres que tenían la doble militancia muy fuertemente. Y muy después de las que hicieron y fueron parte formadoras de PPD, muchas de ellas. Entonces hay una lógica ahí de estirar ese hilo y de construir la concertación. Muchas también en el Instituto de la Mujer, o sea, ahí salió una gran camada. Entonces, a mí no me parece tan raro que sea una historia tan... Es como la historia en contra de la dictadura, la historia oficial en contra de la dictadura. De que las que después tuvieron dentro, las que triunfaron, digamos, en contra de la dictadura. No así las que muchas, por ejemplo, quizás estas mismas colectivas de la zona sur, o todo lo que pasó después de los años 90, de la gente que justamente lo que hizo fue decir, bueno, yo no voy a participar de esta fiesta, yo luché contra la dictadura para esto. No sé si tan así, pero se entiende más o menos que también tiene una construcción hacia allá, lo que pasó con mujeres. Es interesante lo que plantean y creo que sí, ¿no? Porque yo creo que es interesante también dar cuenta de las tensiones internas dentro del movimiento como feminista y mujeres, que fue real, como que no todo fue colaboración y hubo tensiones reales, como cuando Aguiquelén, creo que se llama el colectivo, que es un colectivo de lesbianas, le pide a Mujeres por la Vida, o sea, Mujeres por la Vida, casi la mujer laboral, que se pronuncie sobre eso, y ellas no se pronuncian respecto como al lesbianismo. De hecho no las dejan firmar. Claro. Una declaración conjunta les dicen, sí, no, pero ¿por qué no ponen no todos que son feministas? Claro, ¿cachai? Sí. Pero por el otro lado también es interesante, porque hablando de la doble militancia, por ejemplo, Julieta Kirkwood era doble militancia, o sea, era socialista, y militaba en la Federación de Mujeres Socialistas y militaba como feminista en la Casa de la Mujer Laboral. Y en el documental de Mujeres por la Vida
no se menciona a Julieta Kirwood. Claro. Entonces uno igual se piensa cómo se omite a Julieta Kirwood en un documental sobre el feminismo durante la dictadura. Entonces igual es interesante también como lo que tú dices también, como que ¿Cuál es la historia oficial del feminismo? Claro. ¿Cuál después se transmite en los 90? Que yo creo que también pasa acá, Sí, porque obvio, quizás obvio. si hubiésemos entrevistado sobre la coordinadora de mujeres, a estas mismas compañeras, pero en los 80, quizás no hubiese sido tan insistente su desmarque respecto de lo que fue Mujeres por la Vida, como lo es ahora, que ya la historia ya está escrita y ya se trazó más o menos para donde fue. Entonces, esa necesidad, porque igual es chistoso que es como, no somos lo mismo, y yo no les preguntaba tampoco usted qué creer, no, salía de la gente. Entonces tiene que ver, claro, porque ya se escribió una historia y ellas no se sienten parte de esa historia. Quizás si hubiese sido otra la historia de coordinadores de Mujeres por la Vida, quizás hubiesen tratado de establecer un diálogo más mágico. Entonces yo creo que también va, por eso preguntan cuál fue el camino que tomó, cuáles fueron los silencios también que hubo dentro del feminismo y que voces se silenciaron, y ahí a propósito, por tener de valor regional, pero ahí también se silencian procesos regionales que también quizás tenían otros niveles de reflexión y que por lo demás yo pienso, los estudios de Santiago es como una situación que pasa, que es un ejemplo, pero que pasa mucho en muchas otras áreas del saber, que por ejemplo se habla de la coordinadora de Mujeres por la Vida en Chile, y nunca dicen, esto es en Santiago, es en Chile. Entonces siempre los estudios regionales le ponemos en Chillán, en Conce, pero los estudios de Santiago llevan sus títulos grandilocuentes y interpretados, por ejemplo, de la Valentina que me encantó, de hecho para difundirlo, no sabía que tenía ese archivo, pero dice, pues Valentina en Chile, y no, pues no es Santiago, entonces el título no especifica que es la capital cuando es la capital. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con la construcción política. De hecho, no solo el feminismo en Conce, sino que también otros sectores políticos, también hay disputas internas entre lo que pasa en Conce o otros bastiones quizás más que tienen que ver con estas trayectorias autónomas, quizás que de hecho ahora, sin ir más lejos, para el estallido social, Conce tuvo toque de queda más temprano que en todas las partes de Chile, para las 5 de la tarde estaban encerrados, que tiene que ver también con las trayectorias políticas propias de cada zona. Entonces yo creo que por ahí tiene quizás y con esto como esta historia oficial del feminismo también, pues como que feministas estuvieron más ligadas a la concertación después, al Servicio Nacional de la Mujer, quienes ocuparon cargos ahí, quienes no, como ustedes. Bueno, vamos a ir cerrando para que, yo creo que está listo, están los libros allá, para que también agreguemos esta sala, que va a continuar a haber un cambio, la sala de lo que es lo político-social se va al segundo piso, y acá sigue la del mundo del trabajo, porque hacemos este intercambio. Les agradezco montones a los ponenciistas que hicieron el esfuerzo de venir, de estar presentes, de que se den estas discusiones, porque, como lo decíamos al comienzo y como ustedes lo han planteado, son todavía preguntas abiertas. La historiografía no hay ninguna verdad absoluta y por eso seguimos investigando procesos y los resituamos y los volvemos, pero con consulta. Entonces esperamos que las preguntas, porque para eso son los congresos, es cierto, y nuestro interés como red es también que se retroalimenten todas las nuevas investigaciones que están en camino, que las preguntas, las consultas o la difusión de cosas tan maravillosas puedan seguir y sigamos juntas en este proceso. Así que un aplauso a todas por esta mesa, y vamos al cafecito y a